La historia está llena de héroes anónimos que se levantaron en contra de las injusticias en los momentos más oscuros de la humanidad. Por ejemplo, hubo justos entre las naciones que salvaron la vida de miles de judíos durante el Holocausto, a pesar de los peligros que esto implicaba. En nuestros días, que el odio a los judíos, la judeofobia, está creciendo, los justos entre las naciones ahora son más relevantes que nunca, porque ellos pueden ser un modelo de inspiración para la humanidad. Yo creo que los justos entre las naciones no solo salvaron vidas en el Holocausto, sino que con el legado que dejaron van a poder salvar vidas también en el futuro, en nuestra generación. Tengo el honor de tener al doctor Efraim Sadov, que es una de las grandes eminencias en este campo, especialmente en el mundo de habla hispana, sin duda en otros idiomas también. Me gustaría que conozcan un poco de él. Les menciono para que entiendan la grandeza de invitado que tenemos acá. El doctor Sadov, él tiene un doctorado de historia judía, especialización en historia judía en Latinoamérica. De hecho, ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar el mundo de información que hay sobre el profesor. Él es investigador sobre el Holocausto, asociado con varias universidades. Sus investigaciones llevaron al reconocimiento de justos entre las naciones latinoamericanos que salvaron la vida de judíos durante el Holocausto. Además, que es el autor de numerosos libros, artículos, ya hablaremos un poco de este tema, y es en su editorial, que de hecho tiene él es editor de varias enciclopedias importantes sobre historia, cultura judía. Entre ellas incluye la enciclopedia que se conoce como la Enciclopedia del Holocausto. Y ese es el tema que me gustaría que discutiéramos hoy. A propósito, el doctor Efraim Zadov no solamente es un académico, sino que también tiene título rabínico. Es el rabino doctor Efraim Zadov. Muchas gracias, Jacob, por esta invitación y con gusto quiero compartir pensamientos con tu público. Antes que nada, me gustaría preguntarte, o que le expliques un poco a las personas qué es este término, los justos entre las naciones. ¿Quiénes fueron estas grandes personas? Un poquitito antes vamos a ampliar la introducción sobre qué fue la Shoah, el holocausto. El término holocausto es el más acostumbrado en el mundo hoy en día. Holocausto es una mala utilización de un término bíblico. Holocausto era una ofrenda a Dios en la cual se quemaba todo el sacrificio. Es una mala utilización. La utilización más correcta, a mi parecer y al parecer de muchos investigadores, no solo israelíes, es el término Shoah, que es en hebreo, que significa catástrofe. Por eso yo ahora voy a utilizar en lugar de holocausto el término Shoah, que es el más adecuado. Para comprender el tema de justos de las naciones, hay que hacer una pequeña introducción sobre qué fue la Shoah y cuál fue la problemática. En 1933, cuando los nacionalsocialistas encabezados por Hitler reciben en bandeja el gobierno de Alemania, comienzan una política de discriminar a los judíos. Digamos, el proceso que condujo a lo que nosotros llamamos Shoah comenzó en Alemania. En realidad comenzó bastante tiempo antes con actitudes antisemitas, antijudías en diversos países de Europa. Pero en forma estructural, formal, comenzó con el cambio de gobierno en Alemania, cuando los nacionalsocialistas, encabezados por Hitler, recibieron el gobierno alemán en bandeja para que hagan orden en la sociedad alemana. Y destaco las comillas. Y una de las políticas que ellos se propusieron llevar adelante es la de separar a los judíos alemanes del resto de la población. Judíos alemanes que durante siglos ellos eran alemanes, eran ciudadanos con todos los derechos, cumplían todas las obligaciones, que sirvieron en el ejército alemán en las diversas guerras, alemanes en todo sentido de la palabra, y ellos se propusieron a separarlos.
Por un lado, separarlos dentro de Alemania, luego expulsarlos de Alemania, y con el tiempo, al ver que era complejo solamente expulsarlos, empezaron los ataques físicos y eh, los asesinatos. Eh, la, la población general, la población alemana no judía, en su mayoría miraba, o en gran parte miraba, con bastante apatía lo que estaba ocurriendo. Había amplios sectores que simpatizaban y también había amplios sectores que se oponían al régimen nacionalsocialista y que también se oponían a la separación o la discriminación de los judíos dentro de la sociedad. Discriminación, para tener algún ejemplo, es decir, no comprar en negocios judíos, expulsar a todos los judíos del servicio público, expulsar a los judíos como docentes en universidades, como médicos en los hospitales. Eso causó un caos bastante grande en la propia administración, porque los judíos, como dije, estaban tan insertados en la sociedad alemana que al alejarlos se crearon vacíos en muchos lugares. Eh, y aquí vamos al tema de la población en general. Eh, el- la actitud de los no judíos ante esta situación, como dije, había que estaban de acuerdo, otros que que no les interesaba, apáticos, y una minoría que se oponían. Esta minoría también se oponía al régimen nacionalsocialista, muchos también se fueron, abandonaron Alemania y otros se quedaron para combatir dentro de Alemania contra este régimen. Cuando Alemania comienza la invasión conquista otros países hacia el este de Europa, toda la frontera, todos los países de la frontera este, Checoslovaquia. Antes de eso, Austria decidió incorporarse a Alemania, conquistan Checoslovaquia, conquistan Polonia, Lituania, Letonia, etcétera. Llegan a un acuerdo con la Unión Soviética de compartir mitad cada uno a Polonia, la mitad para los alemanes, la mitad para los soviéticos, y más adelante, y por el otro lado también Francia, los Países Bajos. Eh, en un momento, cuando ven que no pueden, que es algo irreal expulsar a los judíos, empieza la matanza de judíos. En un comienzo, matanza que yo llamo, en un término un poco cínico, matanza artesanal, es decir, a mano, a tiros, a golpes, y luego pasan a la etapa industrial de hacer los campos de exterminio con una maquinaria muy ordenada para matar seres humanos con gases e incinerar sus cuerpos. Eh, Como reacción a esto, hay población, individuos dentro de la población que se oponen no judíos, que se oponen a estas acciones y tratan de salvar vidas judías. Estos intentos de salvar vidas judías eran peligrosos porque los alemanes imponían a la población que ellos entreguen a los judíos que sabían que vivían en las zonas de su residencia, en Polonia, en Checoslovaquia, en Lituania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, etcétera. Y los que no lo hacían, o digamos, los que no lo hacían, los que escondían judíos, los alemanes los castigaban generalmente con la muerte. Y hubo casos hasta ahora reconocidos, es decir, hasta enero del 2022, la estadística no está totalmente actualizada, pero hasta enero del 2022 se reconocieron 28.210 personas
como justos de las naciones. Y ahora voy a explicar qué son estos justos de las naciones. Son personas que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Eh, los criterios, personas no judías. Salvar judíos, ¿qué significaba? Digamos, esconder judíos en el sótano de la casa o en el altillo. Y muchos no judíos, cuando venían los alemanes y encontraban que ocultaban judíos, mataban a los judíos y mataban a las personas que hacían eso. Es decir, era un peligro grande. O en casos en Francia, en Holanda, en Bélgica, en los cuales había no judíos, generalmente miembros de las organizaciones antinazis clandestinas, pero también poblaciones regulares que ayudaban a los judíos a escapar, a salir de los lugares conquistados por los alemanes, eh, a llevarlos a lugares de refugio o ayudarles a cruzar la frontera en un principio cuando Francia estaba solo conquistada por la mitad y estaba la Francia de Vichy que cooperaba con los nazis, pero todavía no perseguían a los judíos extremadamente, cruzar la frontera y esconderse en las montañas en Francia o cruzar los Pirineos e ir a España. Estos son más o menos, y hubo casos de pueblos, un pueblo en Francia o algunos pueblos en Holanda, que toda la población se decidió esconder judíos, salvar judíos en sus casas. Cada uno de los pobladores tenía uno o dos o más judíos en su casa y los escondían. Un poquito más de información. ¿Qué significa esconder? Esconder no es solamente tenerlos debajo de la cama o, digamos, tenerlos en el sótano. Había también que darles alimentos, había que ocuparse de alimentarlos, había que ayudarles. Y era gente realmente que arriesgó sus vidas. Hubo no pocos que en un momento hicieron eso y después se arrepintieron y entregaron a los judíos que estaban escondidos en sus casas. Y, eh, y, y hubo muchos otros que sí lo hicieron, que sí escondieron, pagaron con sus vidas o lograron salvar a los judíos y salvarse también ellos. Eh, el concepto de justos de las naciones surge con la formación, es decir, al poco tiempo de la formación del Instituto Yad Vashem, la Autoridad Nacional para la Recordación e Investigación de la Shoah, del Holocausto. Eh, a los pocos años empiezan a recibir testimonios de gente que dice, yo me salvé de sobrevivientes de la Shoah, yo me salvé gracias a tal y cual persona y quiero que se le dé algún reconocimiento. Ahí es donde el Parlamento, que es la Knesset, que es la que rige, más o menos rige los límites de trabajo de Yad Vashem, pero Yad Vashem tiene su propia comisión eh, de, de directivas y de determinar la política de la institución, deciden crear esta imagen del justo de las naciones en base a una frase del sabio judío Maimónides, que él dijo que los justos de las naciones también tienen lugar en el mundo venidero. Es decir, también ellos son reconocidos como gente eh, muy, muy buena. Utilizando este concepto, se empiezan a recibir testimonios y primero se determinan los criterios. Se forma una comisión presidida por un ex miembro, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, con una comisión de investigadores y de representantes del pueblo y, por supuesto, también que participan sobrevivientes, que son los que determinan cuáles son los criterios
para reconocer a un justo de las naciones. En forma general, la idea es, primero, una persona no judía; segundo, una persona que arriesgó su vida para salvar al menos un judío, aún si no logró salvarlo, pero si intentó salvarlo, también es reconocido, y que no recibió a cambio ninguna recompensa como ser que el judío, en el caso de religiosos que hicieron eso, y hubo muchos religiosos, órdenes religiosas cristianas que escondieron judíos en conventos o en escuelas religiosas, que no recibieron el beneficio religioso de convertir al judío al cristianismo, que no recibieron ningún beneficio, las personas que no recibieron ningún beneficio económico u otro. Eh, este es el criterio y que tiene que haber dos testigos que atestiguen sobre la actitud de esta persona. Esta es la amplia mayoría de los 28.000 y pico de personas que mencioné recién. Hay otro criterio para diplomáticos que actuaban en las zonas conquistadas por Alemania, tenían protección diplomática, es decir, más o menos sus vidas estaban protegidas. Alemania respetaba la inmunidad de los diplomáticos de naciones extranjeras, entre otras cosas porque ellos también querían que respeten la inmunidad de sus diplomáticos en el exterior. Entonces, el criterio para reconocer a un diplomático como justo de las naciones es no que arriesgó su vida, sino que desobedeció las instrucciones de su gobierno y que su gobierno lo castigó por haber hecho eso, y que salvó o intentó salvar judíos, y que hay testimonio documentado al respecto. Este es el concepto de justo de las naciones. El procedimiento es que se presenta una petición, generalmente o muchas veces se presenta junto con la fundamentación documental correspondiente. A veces hay solamente un testimonio de alguien que no tiene los recursos para hacer la investigación, entonces la comisión tiene algunos historiadores o personas que se ocupan de hacer la investigación y consideran si la persona que fue postulada a ser reconocido, mujer u hombre, merecen ser reconocidos de acuerdo a los criterios. Doctor Sadov, de verdad que la parte histórica, tú eres un experto gigante, de hecho, tienes ahí a la mano la enciclopedia del Holocausto para que las personas lo vean, quizás a ellos les interese más este tema y puedan conseguir también, Sí, esta es por la ejemplo. enciclopedia del Holocausto que hice hace más o menos 15 años. Se Sí. publicó y tiene información, tiene una introducción de artículos generales que explican qué fue la Shoah. La enciclopedia se llama Shoah, Enciclopedia del Holocausto. Tiene información enciclopédica sobre hechos y personas, y tiene también una gran bibliografía sobre el tema de Shoah, bibliografía que considera también la posibilidad de enseñar sobre el tema de Shoah, bibliografía didáctica. Y, Otra y enciclopedia que hice, que la publicó, la edité para Yad Vashem, es la Enciclopedia de los Guetos, de 2 tomos, que fue un trabajo gigantesco de investigadores de Yad Vashem. En realidad, esta enciclopedia yo me ocupé de la traducción de la enciclopedia, de un original hebreo, haciendo algunas correcciones o cambios, como suele ocurrir cuando uno edita algo, pero es también una obra gigantesca. Eh, la primera obra que cubre la temática, la problemática y una lista de todos los guetos que se fueron formando
en Europa. Yo al público lo invito a explorar más este tema porque yo soy de los fieles creyentes de que si uno conoce el pasado, uno sabe cómo obrar para poder formar el futuro. De hecho, yo les dejaré en la descripción el contacto del doctor Zadov para que ustedes puedan llegar a más de esta información. Me gustaría ahora trasladarme del aspecto histórico, que es uno de tus expertices, a quizás, no sé si decir el lado filosófico, pero me gustaría escuchar tu opinión, que hoy estamos vivenciando una generación en la que el odio ha crecido contra minorías, contra los judíos, ni hablar. ¿Consideras tú que podríamos aún tomar relevancia o aprender algo de los justos entre las naciones, no solamente como figuras históricas que fueron, o sea, como no dejarlos en un museo, sino aterrizar lo que ellos representan y que las personas que nos están viendo, que son no judíos, personas que apoyan a Israel, por ejemplo, apoyan al pueblo judío, están en contra de ataques contra judíos? ¿Consideras tú que sí hay aspectos que podrían proyectarse hoy en día? Pues hoy en día no hay un holocausto como de las dimensiones en las que se vivió, pero ¿consideras tú que de todas maneras hay forma en la que podrían las personas no judías tomar estos roles de inspiración? El tema que planteas es sumamente importante, pero discúlpame, yo soy historiador, entonces tengo también que tomar algo de la historia. Yo me dediqué, uno de los trabajos de investigación que realicé, o tres trabajos de investigación, fue sobre cónsules latinoamericanos que salvaron vidas de judíos o intentaron de salvar vidas de judíos con documentación de América Latina, documentación que era ilegal, pero que les daba un estatus de protección a los judíos ante los alemanes. Así fue como fueron reconocidos Manuel Antonio Muñoz Borrero de Ecuador, José Gambetta de Perú, en base a otras investigaciones, José María Barreto también de Perú, no de mi investigación, Samuel del Campo, que yo investigué de Chile, eh, y en esas investigaciones es gente que fueron castigados por sus gobiernos. Tanto Muñoz Borrero de Ecuador fue despedido por la Cancillería, Samuel del Campo lo mismo, Barreto y Gambetta también. eh, y muchas veces yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de ellos? Es decir, yo me habría arriesgado a desobedecer órdenes de mis superiores porque mi visión moral indica que se deben salvar vidas humanas? Y esa es una pregunta, es decir, no voy a dar la respuesta porque es algo teórico, eh, pero es una pregunta también actual, exactamente lo que tú dices. Eh, Ante una situación de emergencia, ¿cuáles son las personas? Se necesita una rectitud, una honestidad moral para enfrentar una corriente mayoritaria, una corriente que tiene la ayuda de medios de comunicación, de medios de propaganda, que distorsionan la realidad, como es el caso que tú indicas ahora respecto a la situación acá en el cercano Oriente, que utilizan concepciones antijudías o sentimientos antijudíos, eh, que a mi modo de ver, estos sentimientos estaban escondidos o subyacentes en muchos sectores de la población mundial, y ahora con un empuje, con el apoyo de la propaganda orquestada por Irán y por otros países interesados en este asunto, salen a flote. Eh, y es de valorar y es de apreciar aquellas personas que se ajustan a la verdad, no solamente porque son amantes del pueblo judío, que hay muchos bienvenidos, pero otras personas que van por la corrección, por la rectitud, por el no falsificar los hechos.
por, eh, eh, por reconocer que el pueblo judío, como todo pueblo, como toda nación, con su cultura, con su historia, con su tradición, tiene derecho a su soberanía. Y gran parte de los ataques que nosotros vemos hoy en día es denegar el derecho de los judíos a tener un propio pueblo, un propio Estado, tener una soberanía nacional, así como la tienen muchísimos otros grupos étnicos en todo el mundo. Y hay, digamos, si llega a haber, encontramos contradicciones que son absurdas o demuestran, descubren que aquí hay una animadversión política, un odio subyacente hacia los judíos, cuando nosotros vemos en España que le niega el derecho a los vascos o a los catalanes de tener un Estado independiente, de tener su entidad nacional independiente de lo que la España central, lo que Castilla y Aragón impusieron sobre otros pueblos ibéricos. Por un lado se oponen a eso, pero por otro lado se oponen digamos, a que estos pueblos tengan su autonomía, pero ellos manifiestan en contra nuestra, en contra de nuestro derecho a tener nuestra autonomía. Eh, Aquí hay contradicciones muy grandes que para poder entenderlas es necesario hacer investigaciones de psicología social. El tema de los justos de las naciones nos da una perspectiva, una perspectiva que está en uno cómo la interpreta. Uno puede pensar, ¿qué es la humanidad? Que de decenas y centenas de millones de personas que había en Europa y también en el norte de África durante la conquista alemana y que asesinaban judíos con la colaboración de parte de la población local, es dentro de eso un número de 28.217 personas que fueron reconocidos como justos de las naciones. Digamos que el doble o el triple existieron y no quedó información sobre ellos. Hablemos 50.000 personas. ¿Qué número, qué proporción hay entre este número de personas que se arriesgaron para salvar, que pusieron sus vidas en juego para salvar otras vidas, frente a las decenas de millones que estuvieron indiferentes ante esto? Y en cierto modo eso puede ser algo deprimente. Por otro lado, yo siento que estas personas, este número reducido de personas, es como yo utilizo una metáfora un tanto romántica, ellos son como las estrellas que nosotros vemos de noche en el cielo, un firmamento negro y algunos destellos que iluminan o por lo menos que nos dan esperanza. Y la idea es esta, que los justos de las naciones nos dan a nosotros una esperanza, que la humanidad, no todos son malos, digamos que en la humanidad hay bondad y que el concepto humanista coloca al ser humano en el centro de la realidad y que la convicción de que uno tiene la obligación de salvar a otro ser humano por el solo hecho de ser humano. Por supuesto, si es un malvado, hay que castigarlo como corresponde de acuerdo a la ley, pero salvar a otros seres humanos, de arriesgar la propia vida para salvar a otros seres humanos, esta es una enseñanza muy importante, es una enseñanza que refuerza nuestro empeño en respetar al prójimo y en tener conciencia de que uno no está solo en el mundo, que uno vive con otros seres humanos y que todos juntos formamos parte de esta inmensa, este entretejido inmenso que es
la humanidad. Me parece, estoy 100% de acuerdo contigo que es que es doloroso escuchar esa proporción de que fueron tan poquitos, pero yo también pienso que poquitos pueden hacer mucho. Entonces, gracias por haber participado, doctor Lo Sadov, importante es la mutua responsabilidad. por supuesto. Yo también invito al público que sepan que el bien va a triunfar, pienso yo. Estoy seguro que la siguiente generación verá atrás y dirá, aquellos que se levantaron en contra del odio son aquellos que serán recordados, todos invitados a tomar parte en verdad hacer un mundo mejor. Gracias, doctor Sadov, por ser parte en ilustrarnos con todo esto. Y bueno, les enviamos ambos un saludo desde Israel. Muchas gracias. Hasta pronto.